¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. El cinismo de la derecha en México es increíble, pues ante la ya nula confianza del pueblo en general hacia políticos como Alito, Marco Cortés, la Botarga Gálvez y demás, han decidido sacar de su sarcófago a un expresidente bueno para nada, lerdo y que dejó a México en una de sus peores crisis económicas. Demonios, podría ser cualquiera. Bueno, estoy hablando en específico de Ernesto Zedillo, que durante su sexenio pasó la última gran devaluación de México, conocida como el error de diciembre, y producto de esto se dio el FOBAPROA y el aumento del IVA en general de un 10 a un 15%, el cual fue celebrado con la famosa Roque Señal. De todos estos temas ya hablé, checa los videos en mi canal. Lo increíble es el cinismo con el que Zedillo critica la reforma al Poder Judicial, hablando de una supuesta tiranía y nueva dictadura que está a punto de caer en México. Y digo gran cinismo viniendo de un personaje que fue parte de la dictadura priista, la cual se caracterizó por un enorme desinterés hacia el pueblo y por represiones constantes, por lo que su palabra vale menos que un peso argentino. Pero más allá de lo que haya dicho, veamos las grandes glorias que nos dejó su sexenio, así que comenzamos. El sexenio de Ernesto Zedillo no podría iniciar de mejor forma, pues antes de un mes de comenzar su presidencia se enfrentó al famoso error de diciembre, pues el día 20 de ese mes los mexicanos se despertaban con la noticia de que una combinación de falta de reservas internacionales, una gran devaluación, la fuga de capital extranjero, falta de liquidez, una gran deuda exterior ocasionaron la peor y última gran devaluación en este país, pues el peso perdió su valor en más del 100%. Muchas empresas cerraron y hubo despidos masivos. El Producto Interno Bruto cayó un 6.2%. Los bancos quebraron y producto de esto, para rescatar a los banqueros, se ideó el famoso FOBAPROA. Si bien todo esto fue resultado del pésimo gobierno de Salinas de Gortari, que se encargó de saquear al país de gran manera, hay que ver que las acciones de Zedillo fueron encaminadas a proteger a los poderosos y dejar al pueblo que se las arreglara como pudiera. Claro, él y su familia tenían el hocico lleno, que les podía preocupar, pues se tomó la decisión de ocupar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, un fondo creado en 1990 con el cual supuestamente se podrían sanear las arcas bancarias. El gran problema es que este rescate costaría 175,000 millones de pesos. Sin embargo, la cifra real ascendió a 3 billones de pesos y para darle la puntilla se decidió que esta enorme deuda la pagara el pueblo, por lo que se calcula que cada mexicano debe pagar entre 40 a 60,000 millones de pesos debido a los intereses que han surgido desde hace más de 20 años. Pero los banqueros no fueron los únicos afectados. Uno de los mayores soldados del PRI también vieron en peligro su emporio, pues debido a la devaluación, Televisa se endeudó con 1,480 millones de dólares, por lo que el Tigre Azcárraga decidió que Emilio Azcárraga Gallán se convirtiera en el presidente de Televisa y con esto fuera el accionista mayoritario del grupo, pues tanto los Cañedo White como los Alemán le vendieron sus acciones. Todo esto con el aval del gobierno de Zedillo, ocasionando que las acciones del grupo Televisa subieran más de un 50%. Recordemos que en esos tiempos el gobierno federal tenía que dar el visto bueno para este tipo de transacciones. De nuevo, algo que fue más consecuencia del gobierno de Chupacabras que del mismo Zedillo fue el levantamiento en armas del EZLN en Chiapas, pero el 9 de febrero de 1995 Ernesto decidió romper la tregua que tenía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y mandó al ejército a la selva lacandona a capturar a su líder, el famoso subcomandante Marcos, quien se ostentaba como la cabeza de esta organización. Incluso el gobierno federal decidió dar a conocer la supuesta identidad de este personaje en noticiarios, siendo supuestamente un ex maestro universitario llamado Rafael Sebastián Guillén Vicente. Sin embargo, días después, estas órdenes se cancelaron y tanto el gobierno como representantes del EZLN decidieron reanudar las conversaciones de paz. Un caso de represión ocurrió en 1995, cuando 17 integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron emboscados y privados de la vida por un grupo de la policía estatal, quienes obedecían órdenes del gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer. Los hechos ocurrieron en Aguas Blancas, Guerrero. Hasta el momento se cree que Zedillo siempre protegió al gobernador, quien es su compadre.
Y hablando de represiones brutales, en 1997, en una comunidad de Chiapas llamada Actial, ocurrió tal vez una de las peores porquerías del PRI más recientes, pues un grupo de paramilitares terminaron con la vida de 45 indígenas tzotziles, entre hombres, mujeres y niños. Esto mientras se encontraban orando dentro de una pequeña iglesia. El pequeño grupo pacífico, conocido como las abejas, fue ultimado por personas quienes llevaban consigo armas exclusivas del ejército. Lo más impactante es que todo esto se llevó a cabo solo a algunos metros de un retén policíaco, por lo que no habría forma de que dichos policías no escucharan los gritos o las detonaciones, manchando con líquido vital rojo las manos de Zedillo. Otro caso donde este tipejo demostró ser parte de la misma mierda que siempre ha sido el PRI fue con la siguiente frase, pues luego de que su lema de campaña fuera bienestar para tu familia, pues esto solo se quedó en dichos, ya que durante su sexenio el número de pobres aumentó en 40 millones. Durante uno de los recorridos por el país, una indígena se acercó a ofrecerle su mercancía. Se trataba de una Virgen de Guadalupe bordada en una servilleta. La respuesta de este viejo decrépito fue: no traigo cash. ¿De verdad? Bueno, y ahora se quejan de que el pueblo haya decidido votar en su momento por AMLO y ahora por Claudia. Con este tipo de políticos, ¿cómo no? El 3 de diciembre de 1997, la banda U2 dio un concierto en el Foro Sol y casi al terminar su presentación, un grupo de personas pasó a un área restringida, pues en este lugar se encontraba una grúa, la cual contenía una cámara para grabar el concierto, por lo que al estar en constante movimiento, la grúa era un peligro para ese grupo de personas, por lo que el staff de U2 decidió ir a hablar con estos sujetos, los cuales estaban invadiendo el lugar. El brazo de la grúa estuvo a punto de golpear a estos personajes, por lo que un miembro del staff lo derribó para evitar este percance, siendo que el tipo al que tiraron era ni más ni menos que Carlos Zedillo, y el grupo se componía con Ernesto Jr. y Emiliano, hijos de Zedillo, y algunos miembros del Estado Mayor Presidencial, por lo que al ver esto de inmediato sacaron el fogón y comenzaron a apuntar al staff y al público. De inmediato una camioneta se acercó al área restringida. Los juniors se fueron subidos en ella e incluso arrollaron al jefe de seguridad, Jerry Mail, provocándole graves heridas en la columna vertebral. El resultado: U2 no volvió a tocar en México durante al menos 10 años. Zedillo habla de la supuesta tiranía y de las reformas que está aprobando la izquierda, que estas sí son en favor de la gente, pero no se muerde el hocico cuando en su sexenio se hizo la reforma a las pensiones de los trabajadores, pues antes de esto los trabajadores se podían retirar a los 65 años de edad con el 100% de su salario promedio de los últimos 5 años. Sin embargo, esta reforma entró en acción con el pretexto de que el IMSS estaba a punto de colapsar y no tendría más recursos para seguir pagando a los trabajadores, por lo que se crearon la CONSAR y las AFORES, dos organizaciones privadas, las cuales se encargaban de administrar los recursos para el retiro de los trabajadores, con esto naciendo las cuentas individuales, o sea que eran las aportaciones hechas por el trabajador, la empresa y una pequeña parte del gobierno federal, jodiendo de gran manera a aquellos que comenzaron a trabajar después del 1 de junio de 1997. Entre 1996 y el 98, Zedillo privatizó el sistema ferroviario de México, haciendo alusión a pocas ganancias para el gobierno federal. Por lo tanto, decidió dar concesiones entre 20 y 50 años a empresas privadas como Grupo Ferroviario Mexicano, Grupo Acerero del Norte, Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos, además de una concesión por $1.400 millones a Transportación Ferroviaria Mexicana, TFM, la cual está asociada con la empresa gabacha Kansas City Southern Industries. Este plan de Zedillo le salió bien, pues cuando terminó su sexenio, así de forma bien casual, se unió para ser parte del consejo de administración de Union Pacific, quien es parte del Grupo Ferroviario Mexicano. Así es, la misma empresa a la que le dio aquella concesión millonaria. Debido a estos anteriores y pésimos gobiernos y sobre todo el mal sexenio de Zedillo, la gente en México se cansó del PRI y en el 2000 decidió dar su voto al PAN, y con esto Vicente Fox rompió una hegemonía tricolor de más de 80 años, que si bien ahora sabemos que Fox y el PAN son la misma caca que el PRI, pues en su momento sí fue un gran golpe
a la dictadura priista, haber perdido por primera vez el poder. Si llegaste hasta este punto, me imagino que entiendes por qué Ernesto Zedillo es el menos indicado para hablar de tiranías, dictaduras y demás, pues él fue un personaje que dañó en demasía al país y hundió al pueblo mexicano en la miseria. Pero déjame tú qué piensas, ¿crees que en verdad la opinión de Zedillo es válida? O mejor que cierre el hocico y no hable a lo pendejo. Déjame lo que piensas en los comentarios y no te olvides de también dejarme tu like y compartir si es que el video te gustó. Suscríbete, me tirarías un parote. Vamos ahora por los 2000 y como siempre lo digo, muchas gracias por llegar hasta aquí.